Según la última encuesta CACEN, el 9% de la población declaró pertenecer o ser descendiente de alguno de los nuevos pueblos indígenas que la ley reconoce. Vamos a hablar sobre este tema, para eso estamos con el dirigente político mapuche, miembro además del Comité de Foro Mundial Indígena, Diego Ancalao. Gracias por estar con nosotros, bienvenido, Diego. Buenos días, Sebastián. Bueno, conocíamos esta semana aquellos datos, hay varios puntos bien interesantes respecto a lo que muestra esta encuesta CACEN, pero me gustaría saber cuáles son las conclusiones principales a tu juicio, qué novedades se ven respecto a esta materia y la forma en la que los chilenos vemos el tema indígena. Mira, esto es particularmente preocupante porque Chile, como país, ubicando en el contexto general, ¿sí?, se ubica en el lugar número 38 de la escala mundial en índice de desarrollo humano. Ajá. Es decir, acceso a la educación, ingreso y salud. Pero el pueblo mapuche, según el índice de desarrollo humano mapuche, que se hizo por la Universidad de la Frontera, se ubica el pueblo mapuche en el lugar 144 de la escala mundial. 144. O sea, estamos hablando que el pueblo mapuche en índice de desarrollo humano, acceso a salud, educación e ingreso, se encuentra a nivel de Bangladesh. Espérame, un segundo, para hacer una aclaración nada más desde el punto de vista metodológico. Disculpa que sea tan latero con ese tema técnico, pero sí, se utiliza la misma metodología que utiliza el PNUD para hacer ese análisis, cómo se inserta ese dato dentro de los otros, para hacerlo comparable en el fondo y poder hablar de 148, porque como tú dices, la comparación deja en el fondo al pueblo mapuche en condiciones de calidad de vida, de estándar de desarrollo humano a nivel de un país del tercer mundo. Estamos hablando del nivel de Bangladesh. Y esto índice, bueno, el sistema de medición es el mismo que se utiliza para todos los países del mundo, pero se utilizó mediante el Instituto de Desarrollo Regional de la UFRO, ¿ya?, una medición especial al mundo mapuche. Okay. Y esta medición especial dio que el pueblo mapuche se encuentra en el lugar 144 de la escala mundial y Chile como país en el lugar 38. Y eso es absolutamente grave porque está diciendo que en Chile tenemos dos Chiles. Un Chile que está en el lugar número 38 del mundo y otro que está en el último lugar del mundo. Esto es particularmente grave y tiene relación con la encuesta CACEN por una cosa muy particular. A ver. La encuesta CACEN dice que además de esta diferencia de ingresos que tiene Chile, donde el 10% de la población más rico gana 27 veces más que el 10% más pobre, según lo ha dicho todos los estudios del Banco Mundial, pero esto es particularmente grave porque además de ese 10% que gana 27 veces menos que el 10% más pobre, tenemos al pueblo mapuche que además de eso gana un 39%, recibe de ingreso un 39% menos que las personas que no son indígenas. Y eso es particularmente grave porque ubica al país, a Chile, que se ubica en el lugar número 6 de América Latina dentro de los más desiguales, y lugar 14 en el mundo de los más desiguales. Sí. Al considerar esta variable de la encuesta CACEN, ubica a Chile en el último lugar. ¿Qué refleja eso? Ese dato, por ejemplo, respecto a los ingresos, 39% menos gana un mapuche respecto al resto de los chilenos. ¿Qué refleja? O sea, estamos diciendo que un mapuche gana 340.000. Hablo de un mapuche porque el 84% de la población indígena, lo tomo como ejemplo general. Sí. Entonces, un mapuche gana 340.000 pesos al mes y alguien no mapuche gana 474.000 pesos al mes. O sea, hay una diferencia de 120.000, 130.000 pesos, y eso es absolutamente grave porque aquí refleja claramente dos cosas. La primera es que hay un problema de discriminación hacia el mundo indígena, y la segunda, que hay un problema de distribución de los ingresos. Y esa una es responsabilidad de los empresarios que no quieren contratar a la gente indígena, y a los que contratan le pagan un 40% menos. Sí, claro, y solo por el hecho de ser mapuche, nada más porque hay igual calificación o igual capacidad, se le paga menos, en definitiva. Es como una discriminación similar a la que sufren las mujeres en ese sentido. Exactamente. Y en eso tiene una responsabilidad especial el Estado, porque si tú tienes un profesional mapuche, o aymara, indígena en general, que gana un 40% menos que alguien que no es indígena. Entonces, ¿por qué se genera esa desigualdad? Inclusive la misma encuesta que hacen dice que las personas que son indígenas y que tienen trabajo en términos intelectuales con la misma profesión, el mismo título, el mismo posgrado, gana menos. Sí. Entonces, ¿por qué existe ese tipo de discriminación? Bueno, básicamente esos dos problemas. Uno, que el Estado no regula, y dos, que los empresarios tienen un sesgo y una discriminación con esto. Y es reflejo también finalmente de la manera en la que el resto de los chilenos vemos al pueblo mapuche. Algo de eso también hay, o a los pueblos indígenas en general, algo de eso hay en este número de la CACEN también, ¿no? Cuando solo un 9% de los chilenos dice pertenecer
al pueblo mapuche. En definitiva hay un desconocimiento o un rechazo a ese mundo de alguna forma, ¿no? El pueblo mapuche siempre ha estado, los pueblos indígenas del mundo han estado siempre entre el 8 y 10% de la población nacional. Esto que arroja el 9% está dentro del promedio general de lo que eso significa. Pero yo quiero ir a lo más puntual, porque yo soy de la Araucanía, yo soy de Purén. Purén tiene un 35% de pobreza. Y lo que te quiero decir es que esta pobreza ya se genera producto de las desigualdades en términos de que por un lado tú tienes 5.000 millones de dólares en retribución de las exportaciones forestales. Y esto es en las 10 comunas más pobres de la Araucanía. Y las 10 comunas más pobres de la Araucanía tienen sobre el 20% de plantaciones forestales. Es decir que esta misma encuesta que se dice que la mayor cantidad de personas indígenas que tienen menos ingresos, menos acceso al trabajo, tienen más contratos informales, otros no tienen contratos, todas estas personas se ubican en el sector rural. Y ese sector rural en la Araucanía está compuesto precisamente por la industria agroforestal, tal como lo dice la encuesta CACET. Lo que quiero decir con esto, que la generadora de la pobreza, para ubicarlo en un término general en la Araucanía, es precisamente la industria forestal. Un ejemplo. Y no el motor de desarrollo como se plantea. No también es un motor de desarrollo. Un ejemplo. En Coyipulli, ahí tenemos un 38% de pobreza. Y en Coyipulli se encuentra Mininco, la papelera, la que hace chip y todo eso. Sin embargo, tenemos Coyipulli la comuna más pobre. Y Lumaco aumentó la pobreza el año 2000, que tenía un 38%, y hoy día Lumaco tiene un 48% de pobreza, según la misma encuesta que hace. Diego, cuando hablamos del conflicto en la zona de la Araucanía y el conflicto con el pueblo mapuche, uno de los diagnósticos frecuentes es decir, mire, esto es producto de la pobreza en la que vive la zona. Esto se soluciona, por ende, con medidas especiales para fomentar la inversión, para fomentar el desarrollo, el empleo, para que lleguen más recursos a la región, para aumentar la calidad de vida, en definitiva. ¿Es efectivo eso? O sea, porque eso es coincidente con estos datos, ¿no? Pero no sé si ese es el diagnóstico preciso o completo. El problema del Estado con relación al mundo mapuche es que no ha resuelto el problema de fondo. El problema de fondo es que el pueblo mapuche no es reconocido en derechos políticos y en derechos económicos. El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, 20 número 2, dice que los pueblos originarios que fueron desprovistos de sus condiciones materiales para la producción tienen que ser restituidos o compensados. Eso lo hicieron en Canadá, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica. Pero en el caso de la Araucanía, el Estado, ninguno de los gobiernos ha compensado eso y ha querido transformar este problema político en un problema de pobreza. La pobreza es una consecuencia de la negación de derechos políticos y derechos económicos, que los pueblos originarios son reconocidos y que la misma Declaración de los Derechos Políticos y Civiles le dice ahora al Estado de Chile, las Naciones Unidas le dicen que están preocupados porque no se cumple el artículo 1 de esta convención, que dice que los pueblos tienen derecho al desarrollo económico y político. Para responder concretamente a tu pregunta, no se resuelve con medidas de invernadero, ni con parches políticos, ni con el proempleo. Ni con bonos. Ni con bonos. Esto se resuelve reconociendo derechos, de tal manera que el pueblo mapuche y los pueblos originarios puedan decir su propio modelo de desarrollo, como lo hacen los maorí. Esto no hay nada que acredite que el pueblo mapuche es inferior a otro. Y no hay nada que acredite que el pueblo mapuche es interdicto y no puede decidir por sí mismo. Eso lo decide una clase política y eso es el problema que tenemos. Y por eso la solución es política, en definitiva. La solución es política y la solución va porque haya participación en el poder legislativo, que haya un estatuto que permita regular la participación política en los territorios donde se genere soberanía, y que tal como dice el artículo 2 del artículo 20 de la Convención de Derechos Indígenas, que se compense o que se le devuelvan ciertos territorios. Las forestales, por ejemplo, para poner un ejemplo, tienen 3 millones de hectáreas en plantaciones forestales. Todo el pueblo mapuche del Biobío al sur tiene 900.000 hectáreas. Perfectamente pueden acceder al mundo productivo, perfectamente se puede dar una oportunidad. Y esa oportunidad nosotros, los mapuches, no tenemos poder para hacerlo. Es una decisión política del Estado. Bien, Diego, gracias por haber venido esta mañana. Muy amable. Gracias a ustedes.